Bienvenidos, queridos amigos y amigas, y hermanas y hermanos en la fe, a esta sagrada reunión cristiana que hoy, sábado 29 de julio de 2023, a las 10 de la mañana, como es costumbre entre nosotros, podamos celebrar esta sagrada reunión cristiana para alimentarnos espiritualmente a través del alimento que nos proporciona Jehová Dios por medio de su Hijo Jesús, quien usa al esclavo nombrado para este propósito. En esta ocasión vamos a desarrollar un discurso muy interesante, por supuesto basado en la Biblia, como todo alimento espiritual que nos proporciona el esclavo nombrado, un alimento exclusivamente basado en la palabra de Dios, la Biblia. Este discurso se intitula La familia celestial del Todopoderoso. Y para poder comenzar con la disertación de este magnífico discurso bíblico, vamos a introducir esta sagrada reunión, ante todo, como es costumbre entre nosotros, con un cántico y luego una oración para pedirle a Jehová su bendición por medio de su Espíritu Santo para introducir esta sagrada reunión cristiana. Así que, si lo desean, me pueden acompañar a la entonación de esta bella melodía que está asignada para la introducción de esta reunión, y en esta ocasión es el cántico número 227, cántico número 227, intitulado Más cerca de ti, oh Dios. Podemos ubicarlo en la pestaña de lista de reproducción, volumen 5, cántico 227. Cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí, aunque sea una cruz que me lleve a ti. Será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, sí. Y si cual Israel postrado esté en piedras de Betel, aún allí en sueño te veré y cerca ti estaré, muy cerca ti estaré, muy cerca, sí. La escala siga yo, que al cielo va. Oh
por gozo, por dolor. Quiero ir allá. Un ángel venga a mí para llevarme a ti. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca a ti. Mi corazón allí más cerca esté de ti, más cerca esté de ti. Más cerca, sí. Y cuando al son diré, más cerca esté de ti, más cerca esté de ti. Más cerca, sí. Muy bien, pues después de entonar este precioso y hermoso himno de alabanza a nuestro Creador, Jehová Dios el Todopoderoso, vamos a dirigirnos a Él en oración. Bendito Padre Jehová, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Cuán agradecidos te estamos, bendito Padre, por poder acercarnos a ti. Sabemos que el único camino para poder hacerlo es tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. No fue el esclavo nombrado el que dio su vida por nosotros. No es un conducto que tú usas aquí en la tierra para alimentarnos espiritualmente el que dio su vida por nosotros. Fue tu Hijo Jesús, la posesión más valiosa que tú tenías. La entregaste desinteresadamente por tu inmenso amor a nosotros. Con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, nos limpiaste de todo pecado por medio de nuestra fe ejercida en Él y en ti. Por eso somos muy conscientes, bendito Dios, que es gracias a nuestro Señor Jesucristo que podemos acercarnos a ti con una conciencia limpia,
con un corazón lleno de agradecimiento y de gratitud por tantas bendiciones que nos das. Una prueba de estas maravillosas bendiciones espirituales es esta provisión de alimento espiritual que hoy nos proporcionas en esta sagrada reunión cristiana. Hoy has preparado para nosotros un discurso bíblico muy especial que nos va a fortalecer muchísimo nuestra fe en ti, bendito Dios. La fe se ejerce en ti y en tu Hijo Jesús. El esclavo nombrado es simplemente un esclavo que no merece nada más que seguir su guía porque sabemos que está absolutamente basada en la Biblia. Pero esta guía nos conduce al verdadero destino al que queremos acudir, que eres tú, por medio de tu Hijo Jesús. Por esa razón, bendito Padre, ayúdanos a concentrarnos en ti y en tu Hijo Jesús, no en quien tú puedas haber nombrado para darnos este alimento espiritual, no en quien tú puedas usar aquí en la tierra, que tiene el deber y la obligación de cumplir con su cometido sin ningún tipo de reclamos de homenaje. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él nos enseñó que cuando hacía un milagro, pedía específicamente a sus discípulos que no divulgaran que Él era el Cristo, que no divulgaran que Él hacía tal o cual milagro. Tu Hijo Jesús ante todo fue humilde, y eso que Él fue nuestro Redentor y nuestro dechado. ¿Cuánto más un esclavo que no merece ningún tipo de honra al que tú usas actualmente, bendito Dios, para alimentarnos en sentido espiritual? Sabemos que este esclavo no es en absoluto aquella organización que, usando tu nombre, manchó tu fama con su corrupción. Sabemos que ahora tú estás usando a otra persona como esclavo para alimentarnos, pero eso no es lo que queremos concentrarnos. Como bien te decía, bendito Dios, nos queremos concentrar en ti y en tu Hijo Jesús, a quienes realmente debemos nuestra salvación, y por esa razón queremos alimentarnos de este banquete espiritual que hoy nos proporcionas, con ese objetivo de acercarnos más a ti, de ejercer más fe en ti y en tu Hijo Jesús, porque son ustedes dos quienes nos van a dar vida eterna. Gracias, bendito Dios. No buscamos vida eterna por una codicia o por un anhelo egoísta, sino porque queremos seguir sirviéndote. No queremos que la muerte nos prive algún día de poder darte la gloria que te mereces. Por eso creemos en la resurrección que enseñó y demostró tu Hijo Jesús. Bendito Dios, bendice esta sagrada reunión cristiana. Te pedimos tu Espíritu Santo para que esto pueda funcionar, para que nos pueda preparar nuestra mente y corazón para recibir este alimento espiritual. Y te damos las gracias porque nos escuchas. Te suplicamos el perdón por nuestros pecados. Lo hacemos invocando el sacrificio redentor de tu Hijo Jesús, en el cual depositamos nuestra más absoluta fe y todas nuestras esperanzas. Y es mediante él que te elevamos esta oración. Amén. Muy bien, pues vamos, queridos hermanos, queridas hermanas, a disfrutar de este maravilloso banquete espiritual que hoy Jehová nos proporciona. El título de este discurso, como les dije al comienzo, la familia celestial del Todopoderoso. Qué interesante. Yo pregunto ante todos ustedes, ¿son ustedes felices en sus vidas? Bueno, quizás algunos de nosotros podamos decir, tenemos un grado razonable de felicidad en nuestras vidas. Somos razonablemente felices. Pero ¿a quién no le gustaría ser más feliz de lo que realmente es? Y si quizás estás pasando por un momento difícil en tu vida, sin duda alguna te gustaría sentir la felicidad que solamente nuestro Creador puede proporcionarnos. Acompáñeme por favor a un texto de la Biblia muy hermoso a este sentido. Primera Timoteo capítulo 1. Le invito a que me acompañe por favor a la lectura de la primera carta a Timoteo capítulo 1. El versículo 11 dice, según las gloriosas buenas nuevas del Dios feliz
que me fueron encomendadas. Claramente el apóstol Pablo, cuando escribió estas palabras por inspiración divina, dejó muy claro que el Evangelio, la obra de predicar la buena nueva, la palabra de Cristo, no solamente era glorioso ese mensaje de buena nueva, sino que además procedía de un Dios que se califica como el Dios feliz. La felicidad de Jehová es superlativa. No hay nadie más feliz en el universo que Él. Y no solamente porque Él ostenta la posición más encumbrada en toda la creación. De hecho, Él no ha sido creado, Él es el creador. Pero de todo lo que existe, es Él, sin duda, la fuente de mayor felicidad. Pero Jehová no es el único que posee este grado superlativo de felicidad. Millones de ángeles, de espíritus que le son fieles, también comparten este mismo grado de felicidad. De hecho, la creación perfecta de Jehová puede disfrutar de felicidad absoluta si se guía por las normas y los principios que establece Jehová. Algunas de estas normas y principios que están destinados para la humanidad, Jehová lo ha dejado muy claro en su palabra, la Biblia. Y seguirlas y obedecerlas es lo que nos proporciona auténtica felicidad. De hecho, cuando Jesús dio el famoso Sermón del Monte, Él hablaba de las bienaventuranzas, de las felicidades que produce el practicar lo que Dios nos manda y nos enseña. La felicidad es una característica fundamental de esta familia celestial del Todopoderoso. Y no cabe duda de que obedecer a Dios, seguir sus mandatos, adorarlo, meditar en sus enseñanzas, como hacemos en este tipo de reuniones cristianas, es fuente inagotable de gozo y felicidad perfecta. Esta felicidad que nos proporciona y que nos produce servir y adorar a Dios es sin duda alguna una felicidad que no se compara con aquella que afirman algunos que están aún sometidos a la tiranía de Babilonia la Grande, de esa mujer simbólica que describe el libro de Apocalipsis, que sin lugar a dudas por el contexto de esas palabras demuestra que se refiere al conjunto de sistemas religiosos contrarios a la palabra de Dios que existen hoy día en el mundo. Recuerdo muy bien que hace poco tiempo un discurso publicado en la página web de los Testigos de Jehová asimilaba o asemejaba a la familia de Dios como una organización. Imagínense, cuando Dios es el Dios de la familia, Dios es el que creó al ser humano, cuando creó al hombre y a la mujer, los unió en sagrado matrimonio. Y a través de esta fecunda y sagrada unión, Él estableció los cimientos para que la raza humana pudiese procrear y multiplicarse para llenar la tierra. Es curioso que Él, siendo el fundador de la familia, y siendo la familia la institución humana más antigua que existe, socialmente hablando, sin embargo, esto sea infravalorado por los testigos de Jehová, una agrupación religiosa que afirma representarlo, que afirma ser su testigo, pero que por su grave corrupción espiritual y debido a que hace ya algunos años atrás fueron rechazados por Jehová y su Hijo Jesús, han demostrado que no les importa el valor de la familia y que más bien su obsesión antibíblica es la organización, la estructura jerarquizada de personas que tienen que obedecer a sus superiores para conseguir objetivos que en muchos casos son antibíblicos. Los testigos de Jehová están obsesionados con la organización. Y de hecho, como les mencionaba hace poco, se publicó en JW un vídeo que asemejaba a la familia de Dios con una organización. La palabra organización no se encuentra en las Sagradas Escrituras.
porque Jehová Dios nunca ha transmitido el sentido de organización para hablar de quienes se acercan a Él y de quienes quieren adorarlo. ¿Eso indica que Dios es un Dios desorganizado? No. La Biblia deja muy claro que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Él es un Dios que le gusta el orden. Su familia es ordenada, pero lo que prima es el sentimiento de familiaridad con Jehová. No es la organización fría, estática, piramidal, donde los superiores mandan y los de abajo obedecen. No es una estructura faraónica el pueblo de Dios. Más bien es una familia unida y feliz. Y en ese vídeo que les comentaba, un miembro de esa organización religiosa usó un símbolo o un simbolismo parecido a este. No es exactamente igual, pero usaba este tipo de clichés que, según la ilustración de esta persona, trataba de hacer entender que así es la organización de Dios. Como ya les dije, la Biblia no habla de organización de Dios, sino de familia. Pero aún así, la familia de Dios no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué los testigos de Jehová usan este tipo de ilustración? Porque sirve muy bien para sus intereses antibíblicos, lo cual es, como cristianos verdaderos, teócratas que somos, tenemos que denunciar, porque claramente es una ofensa para nuestro Padre Celestial. Esta ilustración para los testigos de Jehová les es muy útil, porque te hacen entender claramente que mientras tú ocupas este lugar, ellos que llevan la delantera ocupan este lugar. Así, con esta ilustración te están haciendo ver que tu posición y tu lugar es normalmente la que está más abajo, la que te corresponde, y por lo tanto no te queda otra que seguir lo que digan tus superiores, aunque no lo entiendas, aunque te produzca zarandeos en tu vida, aunque incluso ellos reconozcan que estos clichés pueden sufrir malformaciones. Si el zarandeo es demasiado intenso, ellos son conscientes de que tu felicidad se va a ver mermada, aún sirviendo a Dios, porque para ellos es más importante estar sujeto a su organización que el servir felizmente a nuestro Creador. Con esta ilustración, los testigos de Jehová quieren hacerte entender que tú estás aquí abajo, y tienes que estar sujeto a toda esta cadena, porque ellos están arriba, supuestamente más cerca de Dios. Pero esta no es la familia de Dios. ¿Sabe usted cómo es la familia de Dios? ¿Usted quiere ver lo que la Biblia enseña? ¿De que acaso los miembros de la familia de Dios están uno abajo y el otro arriba, y el de abajo tiene que obedecer al de arriba, aunque éste incluso mande cosas antibíblicas, porque claro, tiene un cargo que forma parte de esta supuesta organización de Dios, cuando la Biblia no habla de organización de Dios, habla de familia? Bueno, vamos a ver qué enseña la Biblia, si el pueblo de Dios es así. Veamos por favor el texto bíblico de Daniel capítulo 7. Acompáñeme por favor a la lectura de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10 dice lo siguiente. Seguí contemplando hasta que se colocaron tronos, y el anciano de días se sentó. La ropa de él era blanca justamente como la nieve. El cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono eran llamas de fuego, sus ruedas eran un fuego ardiente. Había una corriente de fuego que fluía y salía delante de él. Había 1000 millares que seguían ministrándole y 10.000 veces 10.000 que seguían de pie directamente delante de él. El tribunal tomó asientos y hubo libros que se abrieron. Este es uno de tantos versículos bíblicos que describe gráficamente esta hermosa familia celestial del Todopoderoso, de nuestro Creador,
del Dios verdadero, de Jehová, el Todopoderoso, el papá de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se describe al Todopoderoso, a Jehová Dios, como un anciano de días, como una persona muy avanzada en años. Bueno, sin duda, como dice el Apocalipsis, Él es el alfa y la omega. Él no tiene principio, no tiene fin, Él es eterno. Su existencia siempre ha estado presente ahí. Entonces, Él, como una persona muy entrada en días, se la describe con un cabello que es lana limpia, es decir, un blanco intenso. Nos hace entender para nuestro punto de vista humano como una persona muy, muy avanzada en años, una persona que el paso del tiempo ha sido muy extenso sobre él. De hecho, no se puede definir. Él es de tiempo indefinido a tiempo indefinido. Imagínese que tan solo esa experiencia en la corriente del tiempo le da una sabiduría infinita. Y en esta condición dice que él se sienta. O sea, imagínese ahí en el trono, delante de sus hijos celestiales. Dice que su trono eran llamas de fuego, sus ruedas eran un fuego ardiente. Luego vamos a ver otro texto bíblico que nos va a describir con todo lujo de detalles cómo eran estas ruedas del trono de Dios. Pero sigue diciendo que de este trono de Dios había una corriente de fuego que fluía y salía delante de él. Y luego dice el versículo 10, había 1000 millares que seguían ministrándole. Un millar son 1000, 1000 millares son 1000 veces 1000, es decir, 1 millón. 1 millón de seres que seguían ministrándole, sirviéndole. Evidentemente son los ángeles. Otras visiones que vamos a analizar después nos lo van a confirmar. Así que delante de Dios el Todopoderoso, de Jehová, hay 1 millón de ángeles que están directamente a su alrededor sirviéndole, atendiéndole, ejerciendo sus labores. Así como usted ejerce sus labores en su casa, ejerce sus labores en el trabajo, allá por donde usted se mueve y interactúa con los demás, también arriba hay bastante actividad. No piense que los ángeles están estáticos, inmóviles. Incluso los animales, que tienen un grado de racionalidad muchísimo más limitado que el nuestro, y ellos también tienen su propio sistema de actividad. Así que, lógicamente, en los ángeles, que son seres más inteligentes que nosotros, que, como dice la Biblia, Dios los ha creado más superiores al ser humano, lógicamente tienen mucha actividad en esa región celestial. Pero no solamente había 1000 millares que seguían ministrándole. O sea, interesante que esos 1000 millares, ese millón de ángeles que rodean el trono de Jehová, no son como esta vulgar y antibíblica ilustración de los testigos de Jehová, que te ponen uno debajo del otro, porque ellos están obsesionados con la jerarquía, con la estructura piramidal de tú abajo, ellos arriba, ellos llevan la delantera, tú abajo. No, 1 millón de ángeles directamente alrededor de Dios. ¡Qué familiaridad! Él no decía, bueno, ustedes son ángeles, los querubines más acá, los ángeles más allá. No. El libro de Job incluso muestra que Satanás, que es un ángel rebelde, que ha ofendido a Jehová, que ha provocado una rebelión tan monstruosa, incluso él tenía la libertad de acercarse delante de la presencia de Jehová. Así es la familiaridad que Jehová tiene con sus seres espirituales. Pero dice que además de este millón que había, dice que había 10.000 veces 10.000 que seguían de pie directamente delante de él. 10.000 veces 10.000 equivalen a 100 millones. Así que es tan interesante que en estos versículos se nos explica que como mínimo, directamente alrededor del trono de Dios hay 101 millones
de ángeles fieles a Dios. Cuando Daniel escribe estas palabras, ya hacía varios siglos, por supuesto, que se había producido la rebelión de Satanás, el pecado original de Adán y Eva, etc. Estamos hablando de los tiempos de Daniel el profeta. Pero aún así había, al menos en esta visión, 101 millones de ángeles fieles a Jehová. ¡Qué familiaridad tan grande! Esa es la familia de Dios. Esa es la cercanía que Jehová Dios quiere que tengamos con Él. Arriba en los cielos, los ángeles, los serafines, los querubines, todos estos espíritus gloriosos tienen esta cercanía con Jehová. Jehová es un ser de tan grande tamaño, por decirlo de algún modo, que directamente puede tener a su cercanía más inmediata a 101 millones de ángeles. Esto nos da a entender claramente la familiaridad que tiene Jehová nuestro Dios, que Él es un papá amoroso, que quiere acercarse a quienes están dispuestos a recibirlo en su corazón, a obedecerlo, a seguirle, a creer en Él y en su Hijo Jesús. Jehová Dios no es esto, no es que Jehová esté acá arriba y como si fuera con un control remoto va así a toda su familia en el cielo y en la tierra. ¿Qué es esto? ¿Es que acaso Jehová es un Dios irracional para decir, hoy me muevo acá, luego allá? Y dicen que el libro de Ezequiel hablaba eso. Ahora vamos a analizar detenidamente el capítulo 1 de Ezequiel para demostrar que nada más lejos de la realidad lo que enseña la palabra de Dios con esto. Esto es una prueba de que esta organización de los testigos de Jehová está profundamente corrompida en sentido espiritual. Y hacemos bien en decirlo en este discurso bíblico, porque sus falsas enseñanzas deshonran a nuestro Padre Celestial, le causan ofensa, porque Jehová no es así. Jehová no es un papá que tiene a su familia así, que él la mueve, sin una dirección clara, sin un propósito definido. Y bueno, si tú estás abajo y te resientes, te sufres, ¿no? Por estos vaivenes que se dan, bueno, pues es tu problema. Si te sales, pues vas a ser exterminado en Armagedón. Pero qué crueldad tan satánica es esa. Jehová no es así. Cuando Jehová decide que alguien tiene que ser expulsado de la congregación cristiana, es porque es el último de los recursos. Cuando una persona definitivamente, por más intentos que se hace, no desea agradar a Dios. Y aún así la expulsión no se practica con la crueldad que lo hacen los testigos de Jehová. Es una expulsión que solo limita el trato espiritual, pero no el trato familiar, afectivo, romántico, laboral o de otra índole. Jehová no es así. Jehová no es un Dios que se mueve irracionalmente de un sitio para otro y si tú te dislocas, sufres, te flexionas, te tuerces, ¿no? Como le pasa a estos clichés que si yo abusara de este tipo de movimientos, es normal que algunos se caigan, por eso algunos salen de la organización de los testigos de Jehová. ¿Y cómo salen algunos? Ateos, renegando de Dios, maldiciendo a Dios. ¿Por qué? Por el efecto tan dañino a su espiritualidad que ejerce esta ponzoñosa y venenosa organización que está profundamente corrompida en sentido espiritual, que en vez de producir buenos frutos, produce frutos inservibles. Pero en realidad, Jehová, que es un papá amoroso, que es un padre que realmente nos amó tanto que fue capaz de dar lo mejor que tenía entre toda su familia espiritual, que fue a su Hijo unigénito. De entre todos los espíritus había uno que era muy especial, no solamente por la condición que tenía con él, sino por sus cualidades intrínsecas, porque era su Hijo unigénito, es decir, era la única creación que Dios hizo con sus propias manos, que fue su Hijo Jesús. La Biblia en Colosenses declara que todo lo demás, todas las demás creaciones, tanto en el cielo como en la tierra, Dios las hizo solo a través de su Hijo. O sea, su Hijo fue un auténtico obrero maestro, un auténtico artífice de la creación. Cuando creó Dios a Adán y Eva,
Estaba hablando con su hijo Jesús cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hasta ese grado de cercanía tenía Dios con su hijo unigénito y lo mandó a él a la tierra para que muriera por nosotros, para salvarnos. Ese amor, esa clase de amor tan grande que Dios tiene, esa clase de amor es lo que nos demuestra que Jehová no es así. Vamos a ver claramente lo que nos dice Jehová Dios en Ezequiel capítulo 1. Y aquí vamos a analizar detenidamente estos bellos pasajes de las Escrituras. Ezequiel capítulo 1, versículo del 4 al 28 y capítulo 2, versículo del 1 al 8. No lo vamos a leer todo de seguido, sino vamos a ir leyendo poco a poquito y vamos a ir analizando para sacarle el máximo beneficio espiritual. Estos textos bíblicos de Ezequiel capítulo 1 que vamos a leer son muy usados por los testigos de Jehová para hacer entender que Dios tiene una organización celestial que está intrínsecamente unida a la terrenal y que por lo tanto hay que obedecer a ciegas a la terrenal, aunque ésta se dedique a cosas antibíblicas como construir cantidades enormes de salones del reino, edificios destinados a las sucursales, etcétera. Toda una cantidad de bienes inmuebles que no fue de ningún modo un mandato del propio Cristo y que más bien sirve para enriquecer el patrimonio inmobiliario de esta organización corrupta que deshonra a Dios. Dios no quiere que sus siervos estén envueltos en construir salones del reino u otro tipo de edificaciones para uso religioso. Ya hemos visto en la semana pasada que los primeros cristianos adoraban a Dios únicamente en hogares particulares, así que los primeros cristianos no tenían nada que ver con construir lugares de adoración. No estaban envueltos en bienes inmuebles, en donaciones, en ese tipo de manejes. Realmente, esta organización corrompida, que deshonra el nombre de Dios, se vale del Ezequiel capítulo 1 para poder justificar su grosera autoridad espuria, que para nada está fundamentada en la Biblia. El capítulo 1 de Ezequiel nos va a describir gráficamente la familia celestial de Dios, que sí, está organizada, porque como ya dijimos antes, Dios es un Dios de orden. Eso lo dice, por ejemplo, mire, que no es algo que yo me esté inventando, por si acaso, pero que la propia Biblia deja muy claro que Dios es un Dios de orden. ¿No? Dios es un Dios de orden. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, por si alguien tal vez no me cree. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. Este texto bíblico deja muy claro que Dios, que es un Dios de orden, le gusta el orden tanto arriba como abajo en la tierra en las congregaciones, que es el verdadero sistema que él usa en la tierra. Él no usa una organización en la tierra, él usa a las congregaciones, como deja aquí claro. Y efectivamente hay un orden. Pero ese orden no es esto, no es este tipo de estructura jerarquizada, piramidal, donde los que están en las cúpides mandan y los que están abajo callan y obedecen irracionalmente y se mueven en direcciones que son antibíblicas, ¿no? Como ya les dije, construir y construir y construir salones del reino y hacer una serie de actividades que no están para nada basadas en la Biblia. En realidad, la familia de Dios, que claramente, bueno, también les digo que algunos podrían pensar, ¿no? ¿Dónde dice que Dios tiene familia? Porque algunos sinceramente quizás, pues, quizás no lo cree, ¿no? Que Dios no tiene familia. Pero la Biblia sí enseña que nuestro Creador es un Dios de familia.
Mire, por ejemplo, lo que nos dice Efesios capítulo 3, versículo 15. Efesios capítulo 3, versículo 15. A quien toda familia en el cielo y en la tierra debe su nombre. 14 y 15. A causa de esto, doblo mis rodillas ante el Padre, ante Jehová Dios, a quien toda familia en el cielo y en la tierra debe su nombre. Evidentemente Dios es un Dios de familia, no es algo antibíblico lo que estoy enseñando, está claramente basado en la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 15. A quien toda familia en el cielo y en la tierra debe su nombre. ¿Es una familia organizada? Sí, pero es una familia, no una organización. Y la familia de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, le deben su nombre o su existencia a Él, porque Él es un Dios de familia. Volviendo al capítulo 1 de Ezequiel, aquí vamos a ver la familia celestial de Dios. En el capítulo 1 de Ezequiel no se habla de la familia terrenal de Dios, sino de la familia celestial. Luego hay versículos del capítulo 2 de Ezequiel que sí nos va a hablar sobre la familia terrenal de Dios y en qué condición se encuentra esta. Pero lo que vamos a analizar a continuación, lo digo a modo de introducción de este análisis, nos va a graficar muy claramente que Dios es un Dios de familia, que Dios no es esto, no es, no es como el cuerpo gobernante, para decirlo más claramente, ¿no? Que manda y venga, tú obedeces y no, ya sabes lo que te espera, ¿no? La represión, las amenazas, las intimidaciones, el comité judicial, la expulsión, destrozarte la vida y tu familia y un largo etcétera. No, Dios no es esto. Esto no sirve porque no está en la Biblia. Esto es lo que Jehová nos enseña, su palabra, la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta, por lo que vamos a analizar, que Jehová es un Dios de familia, que en el cielo los ángeles que sirven fielmente a Dios son una familia unida y sobre todo feliz. Es una familia organizada, pero es una familia que trabaja felizmente, alegremente. Es una alegría y un gozo servir a Jehová. Porque cuando hacemos las cosas como a Jehová le gusta, no como al cuerpo gobernante le gusta, no como al esclavo nombrado le gusta. El esclavo es una guía. Usted dirá, pero ¿quién es el esclavo nombrado? No es el cuerpo gobernante. Entonces, ¿quién es? Yo le pregunto, ¿qué necesidad hay de saberlo? Este esclavo nombrado, que verdaderamente es el esclavo nombrado, no desea buscar honra, reputación, alabanza, reconocimiento. Su única guía es decirte, mira, sirve a Jehová y a Jesús. Ejerce fe en ellos. Son los que te pueden dar vida eterna y son los que de verdad te van a hacer feliz. No son líderes humanos. Entonces, en el capítulo 1 vamos a ver cómo es la familia de Jehová en el cielo. Y esto debería de ser, ojo, debería de ser un reflejo para la familia aquí en la tierra. En el capítulo 2 de Ezequiel vamos a ver que esto no siempre es así, porque a veces los seres humanos se corrompen. Pero el modelo nos lo pone Jehová y los que le sirven fielmente en los cielos, los ángeles, y todos los demás espíritus puros que hay en los cielos. Vamos a ver con los ojos de la fe lo que nos describe sobre esta familia celestial de Jehová, del Todopoderoso, en el capítulo 1 de Ezequiel, el versículo del 4 en adelante. Vamos a ver esta preciosa descripción que merece la pena nuestro tiempo para meditar. Dice, y empecé a ver y mire, había un viento tempestuoso que venía del norte, una gran masa de nubes y fuego trémulo, y tenía un resplandor todo alrededor. Y de en medio de él había algo como la apariencia del electro de en medio del fuego. Y en medio de él había la semejanza de 4 criaturas vivientes, y esto era lo que parecían. Tenían la semejanza del hombre terrestre, y cada una tenía 4 caras, y cada una de ellas 4 alas, y sus pies eran pies rectos, y la planta de sus pies era como la planta del pie de un becerro, y resplandecían como con el fulgor de cobre bruñido. Y había las manos de un hombre debajo de sus alas, en sus 4 lados, y las 4 tenían sus caras y sus alas. Sus alas se unían una a la otra, ellas no se volvían cuando iban,
iban cada una directamente adelante. Observe, iban cada una directamente adelante. Así es como se mueve la familia celestial de Dios, hacia adelante. Tienen un rumbo claro, saben a dónde van. No es así, no es este movimiento díscolo, irracional. Hoy te doy una luz, un entendimiento, después pasan unos años, lo rectifico porque ahí me equivoqué. Parece ser que la fuente espiritual no me da un entendimiento claro de las enseñanzas y tengo que dar entendimientos que contradicen totalmente a los anteriores. No que añadan más entendimiento a los anteriores, sino que los contradicen. No, qué espíritu engañador es el que está detrás de esa organización, que mancilla el nombre de Dios. Por eso es que se mueven así. Pero claramente la familia celestial de Jehová, como dice Ezequiel capítulo 1, versículo 9, dice que va directamente hacia adelante. Tienen un rumbo claro, un rumbo fijo. La congregación cristiana aquí en la tierra tiene un rumbo muy claro y muy fijo. ¿Y cuál es? Predicar la palabra de Dios, hacer discípulos, pero antes de hacer eso, practicar uno en su vida lo que enseña la Biblia, del mejor modo posible. Dios no espera que lo hagas de manera perfecta, porque no lo vas a lograr. No somos perfectos. Tenemos el pecado heredado de Adán y Eva. Pero lógicamente, Dios espera que nos esforcemos por practicar lo que luego vamos a predicar. Entonces, ese es el rumbo directo hacia adelante que tiene la congregación cristiana. Primero, practicar lo que se va a predicar y luego predicar la palabra de Dios. Luego, además, otra labor muy importante que veremos en otra ocasión más adelante, en una reunión futura, veremos cómo la congregación cristiana también entre sus obligaciones está hacer obras de caridad por los más pobres, por los más desfavorecidos. La ayuda a la comunidad, la ayuda social es fundamental en el servir de un cristiano verdadero. Pero no solamente la familia de Dios tiene ese rumbo directo claro. La descripción de estos versículos que hemos leído es realmente maravillosa. Por ejemplo, ¿cómo es la verdadera naturaleza espiritual de estos seres angelicales? De esta gloria de familia celestial que Dios tiene. Bueno, su verdadera naturaleza es como dice el versículo 4, es un viento tempestuoso. Son energías, son fuerzas de tempestad, de mucha fuerza que se mueven. Se las compara a una gran masa de nubes y fuego trémulo. Imagínense, es como un aire nebuloso, con fuego, con energía que irradia. Lo que está describiendo son los seres espirituales. Dice, tenía alrededor un resplandor. ¿Por qué ese resplandor? Porque es la energía de criaturas vivas. No es de un astro o un cuerpo celeste como una estrella, un planeta o algo parecido. No. Estamos hablando de seres que viven. Y por lo tanto, como el ser humano sabe y conoce que hay nubes, hay fuego, hay elementos naturales de nuestro planeta, que son como lo que aquí se describe, para poder darnos a entender que estos son criaturas vivas, que tienen vida propia, así como usted y como yo, pero que no son de carne y hueso, son de espíritus. Entonces estas energías emiten un resplandor que los identifica claramente como seres vivientes. Y en medio de esta apariencia tan gloriosa, empieza a distinguir el profeta Ezequiel 4 criaturas vivientes. No porque necesariamente sean así, sino porque se tiene que describir para que el ojo humano pueda entender que hablamos de criaturas vivientes. Y estas criaturas vivientes son descritas con una gloria impresionante, que quizás desde nuestro punto de vista humano pudiera parecer algo ilógico o irracional, porque por ejemplo se nos habla de que estas 4 criaturas vivientes, o estos 4 seres, cada uno de ellos tenía 4 caras, es como que tenían una cara acá, otra acá y otra acá, ¿no? Desde el punto de vista humano es algo ilógico, pero no desde el punto de vista de los espíritus, porque ellos en realidad no tienen un cuerpo estático como nosotros, un cuerpo eh, donde los órganos, las partes están fijas y están en cada uno en su lugar. Los seres espirituales tienen la capacidad de transformarse en muchas cosas y por lo tanto su apariencia no es algo totalmente definido. Puede, digamos, transformarse según la voluntad de este ser, ¿no?
Entonces, bueno, se nos describe que estas cuatro criaturas vivientes tienen cuatro caras porque trata de hacernos entender cuatro cualidades, cuatro características de estos seres que nos van a ayudar a entender la personalidad que tienen, cómo es su modus operandi. Por ejemplo, dice que estas caras eran semejantes a las del hombre terrestre. Esto nos da a entender que estos seres no tienen cualidades animales, sino que su personalidad es parecida a la del ser humano. Luego se las describe con alas, con pies rectos, ¿no? Donde dan a entender la solidez de sus pasos, ¿no? Y claro, hemos visto más adelante que ellas iban cada una directamente hacia adelante. Entonces, su capacidad de ir en una sola dirección está fortalecida por estos pies que realmente les dan esta solidez en el avance. O sea, nos trata de describir aquí el profeta que estas criaturas realmente no van a tropezar en su caminar. Tienen el rumbo fijo marcado por Dios y saben cómo hacerlo, lo hacen a la perfección, porque su cualidad de perfección y de santidad se lo permite. Y esto no solamente es gracias a que fueron creados con estas cualidades, sino que ellos son constantemente obedientes a Dios. Y esa obediencia a Dios, esa fidelidad a Dios que lo hacen con gozo, con alegría, porque les nace hacerlo, porque disfrutan obedeciendo fielmente a Jehová, Jehová los recompensa con esta perfección que se va a mantener en el tiempo. No como estos otros ángeles que se rebelaron contra Dios, que le desobedecieron, como Satanás y sus demonios, y debido a eso perdieron la bendición de Jehová, y por lo tanto ya no pueden tener esta misma perfección, y por lo tanto son totalmente limitados en sus acciones. Pero no así con los seres que sirven fielmente a Jehová. Veamos más características de estas criaturas. Versículo 10 y 11 dice, y cuanto a la semejanza de sus caras, las cuatro tenían una cara de hombre, como ya hemos visto, con una cara de león a la derecha, y las cuatro tenían una cara de toro a la izquierda. Las cuatro también tenían una cara de águila. Así eran sus caras. Y las alas se extendían hacia arriba. Cada una tenía dos que se unían y dos cubrían sus cuerpos. Las alas son una representación humana de la capacidad de estos espíritus para moverse con total fluidez en el concepto de espacio-tiempo. Pueden moverse sin ningún tipo de obstáculos. Es más, tienen la capacidad de moverse y aún así pasar invisible al ojo humano. ¿Por qué sabemos esto? Porque dice claramente que tenían alas que se extendían hacia arriba. Cada una tenía dos que se unían y dos cubrían sus cuerpos. Las alas que cubren sus cuerpos es una forma de hacernos entender que estos seres espirituales, cuando se mueven, pueden pasar invisibles al ojo humano, porque están como cubiertos por sus alas. Ellos, evidentemente, si lo desean, pueden hacerse visibles al ojo humano, pero recordemos, la manifestación gloriosa de los espíritus a la vista humana puede dañar nuestros ojos físicamente de manera literal. Tan solo hay que recordar al apóstol Pablo cuando se le apareció el glorioso Señor Jesucristo. Estuvo por 3 días ciego, se le formaron escamas en sus ojos. Era tal esa gloria, esa propulsión quizás, ¿no?, de rayos cósmicos, no sabemos en realidad, que sin duda afectaron la visión del apóstol Pablo. La gloriosa visión de los espíritus es una cosa bastante delicada, porque han sido creados con una gloria mayor a la del ser humano, que somos al fin y al cabo de carne y hueso. Entonces, vemos estas magníficas cualidades y vemos que tenían, pues, como hemos dicho, como cuatro caras. Una se le asemeja al del ser humano, la otra al león, la otra al águila y la otra al toro. Hay textos bíblicos que, si los comparamos, nos darán a entender las cualidades que representan. El hombre se le caracteriza fundamentalmente con la cualidad del amor, de la empatía, que carecen los animales, al grado que el ser humano lo puede manifestar. Luego, por ejemplo, el león se asemeja a la fuerza, el toro a la justicia, ¿no? O inclusive, perdón, el león es a la justicia y el toro es a la fuerza.
y el águila a la sabiduría, ¿no? A esa capacidad de visión penetrante para juzgar y para determinar. Es decir, se habla de las cualidades de estos seres. Y qué curioso, ¿no? Porque la familia de Jehová, la familia celestial del Todopoderoso, está compuesta de espíritus de ángeles que tienen cualidades espirituales que podemos imitar, como la sabiduría, la justicia, la fuerza y el amor. Son cualidades que la Biblia nos invita a practicar constantemente. Y sin duda imagínense qué felicidad debe haber en esa familia celestial de Dios cuando sus integrantes manifiestan estas cualidades que se describen en estos versículos del Ezequiel capítulo 1. Sigamos leyendo del 12 en adelante, dice, y cada una iba directamente adelante. A donde quiera que el espíritu se inclinaba a ir, iban ellas. No se volvían mientras iban. Y en cuanto a la semejanza de las criaturas vivientes, su apariencia era como brasas ardientes de fuego. Algo como la apariencia de antorchas se movía hacia atrás y hacia adelante entre las criaturas vivientes, y el fuego era brillante, y del fuego salían relámpagos, y de parte de las criaturas vivientes había un salir y un volver como con la apariencia del relámpago. Efectivamente, como ya hemos dicho antes, estos espíritus, estos hijos de Dios, estos ángeles, dice que van cada uno de ellos directamente hacia adelante. Repetimos, no iban así, como dice esta organización corrompida. No. Hacia adelante, un rumbo fijo, claro. No era un movimiento irracional, díscolo, confuso, caprichoso. No importa que te caigas, como dicen algunos, ¿no? No, van hacia adelante, todos juntos. No, ellos aquí, tú aquí. No, ellos acá y tú acá, no. Sino todos juntos hacia adelante. Cada uno con sus cualidades. Y dice que a donde quiera que el espíritu se inclinaba a ir, iban ellas. Si iban, o sea, dice que iban directamente hacia adelante. Pero claro, a medida que avanzan hacia adelante, pueden ir a la derecha o a la izquierda, pero no van hacia atrás. No van directamente hacia la derecha o la izquierda, sino que a medida que avanzan hacia adelante, pueden tomar ciertos desvíos, según lo que Jehová disponga. Pero de momento, mientras no llegue el nuevo mundo, mientras no llegue el reino de Cristo a la tierra, el rumbo hacia adelante está aquí tan claramente marcado que no hay más que discutir. Nadie puede decir, vengo con una revelación de Dios y ahora la revelación que Dios me ha dado nos dice ir por acá o por allá. No, hacia adelante. Porque está tan claro lo que dice la Biblia que no permite lugar a las dudas o a otro tipo de interpretación. Hacia adelante. No es así. No, es así. Y esto nos permite entender a todos cuál es lo que tenemos que hacer, porque es lo que está mandando en la Biblia, no lo que pueda decir organizaciones o esclavos. La guía es la Biblia. El esclavo te puede ayudar a entender cómo practicar esta guía, pero es la Biblia, nada más. Dice que estas criaturas eran semejantes a brasas ardientes de fuego. Seguramente cuando usted ha contemplado el fuego puede contemplar ese brillo puro que tiene, esa intensidad del calor, ¿no? Así son los espíritus, los hijos de Dios. Son puros, son perfectos, no tienen pecado, no tienen errores, no cometen equivocaciones, saben perfectamente lo que hacen y lo hacen bien, porque ante todo siguen la suprema guía de sabiduría inigualable de Jehová en los cielos. Y en la tierra, la guía es la palabra de Dios de la Biblia. Nos la puede explicar el esclavo nombrado, pero la Biblia es tan clara cuando uno la lee que aunque no hubiera esclavo podemos llegar a entenderla, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Pero el esclavo es un buen elemento, nos puede ayudar a entender la Biblia. En esta reunión el esclavo nos está ayudando a entender lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Pero está tan claro que no hace falta que yo realmente diga gran cosa, lo podemos todos constatar. Y dice que esta apariencia de antorchas se movía hacia atrás y hacia adelante. Es decir, la antorcha, el fuego, era como un vaivén.
Pero esto demuestra no una dirección confusa, sino esa gloria que es como que hace ebullición, ¿no? O sea, es una gloria constante, maravillosa, ¿no? El fuego era brillante, dice el versículo 13, y del fuego salían relámpagos. Esto nos demuestra que no hay mayor pureza que la que hay en la familia celestial de Jehová. Esa familia que ha sido la responsable de transmitirnos la palabra de Dios, la Biblia. Porque la palabra de Dios deja muy claro que Dios usó su Espíritu Santo para inspirar a hombres a escribir sus santas palabras. Pero hay otros pasajes de la Biblia que fueron directamente entregados por los ángeles. Entonces, los ángeles han colaborado también en esta revelación de verdades espirituales tan profundas e importantes para todos nosotros. Y el versículo 14 sigue confirmando que estas criaturas vivientes están envueltas en esta apariencia de relámpago, de gloria, de esta pureza espiritual que produce la santidad de Jehová, de esa familia espiritual de millones de ángeles que sirven fielmente a Jehová. Claramente saben lo que tienen que hacer y lo hacen tan perfectamente, tan inmaculadamente, que resulta en beneficio para ellos mismos y para su felicidad eterna. Y por eso es que en otros pasajes de la Biblia vemos cómo ellos rebosan de alegría y le cantan con esa alegría a Jehová, porque realmente sienten en su corazón ese amor inquebrantable por el Todopoderoso. Versículos del 15 al 21 dice: Mientras yo seguía, dice el profeta, viendo a las criaturas vivientes, pues mire, había una rueda en la tierra al lado de las criaturas vivientes, junto a las 4 caras de cada una. En cuanto a la apariencia de las ruedas y su estructura, era como el refulgir del crisólito, y las 4 tenían una sola semejanza. Y su apariencia y su estructura eran tal como cuando una rueda resultaba estar en medio de una rueda. Al ir iban en sus 4 lados respectivos, no se volvían en otra dirección cuando iban. Y en cuanto a sus llantas, tenían tal altura que asustaban, y sus llantas estaban llenas de ojos todo en derredor de las 4. Y cuando las criaturas vivientes iban, las ruedas iban al lado de ellas, y cuando a las criaturas vivientes se las alzaba de la tierra, a las ruedas se las alzaba. A donde quiera que el espíritu se inclinaba a ir, ellas iban, inclinándose el espíritu a ir allí, y a las ruedas mismas se les alzaba cerca de ellas, al lado, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. Cuando iban, éstas iban, y cuando se detenían, éstas se detenían, y cuando se las alzaba de la tierra, a las ruedas se las alzaba cerca de ellas, al lado, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. Esto nos hace recordar a las ruedas que vimos descritas en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 que leímos antes. Ruedas que están directamente ancladas al trono de Dios. Evidentemente no son ruedas literales, pero no por ello dejamos de considerar el enorme significado que tienen estas ruedas descritas en estos versículos que acabamos de leer. Estos versículos nos hablan con todo lujo de detalles de estas ruedas. Ruedas que, como dice el versículo 15, son ruedas que llegan a la tierra. Es decir, son ruedas que están desde los cielos hasta la tierra. El versículo 18 confirma esta enorme altura de las ruedas, porque dice que en cuanto a sus llantas, las llantas de las ruedas, dice que tenían tal altura que asustaban, y sus llantas estaban llenas de ojos, todo en derredor de los 4. En realidad, estas ruedas son tan grandes que van desde los cielos a la tierra. ¿Qué nos indica esto? Que la familia celestial de Dios, que está en los cielos, aunque tienen su morada fija en los cielos, ellos se comunican aquí en la tierra con la familia que Dios tiene en la tierra. Ellos interactúan con la familia que Dios tiene en la tierra. Ellos cooperan, ellos se comunican, ellos dirigen, ellos influyen. Es decir, hay una comunicación, hay un trato fluido
hay toda una actividad intensa desde la actividad espiritual de la familia celestial de Dios con la actividad espiritual que hay en la familia terrenal de Dios. ¿Quiénes son los que forman parte de esta familia terrenal de Dios? Los cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos. Es evidente que los cristianos verdaderos estamos en comunicación directa con los ángeles, con los espíritus que Dios tiene en su familia celestial, que son fieles. Porque eso es lo que demuestra la lectura de estos versículos 15 y 18 del capítulo 1 de Ezequiel. En realidad, esta gloriosa magnificencia del trono de Dios, que tiene ruedas que van desde los cielos a la tierra, demuestra esta conexión que hay entre el gobierno de Dios, entre la familia celestial de Dios y la familia terrenal de Dios. Dice que estas ruedas tenían ojos todo en derredor. Esto significa que los ojos de Dios lo ven todo. Lo ven todo. Los ojos de Dios ven absolutamente todo lo que ocurre en los cielos, así como también ve todo lo que ocurre en la tierra. Y la congregación cristiana verdadera, en la cual se siente ese efecto de esa interacción, de esa influencia de los espíritus fieles, de los ángeles fieles, la congregación cristiana también está llena de ojos espirituales por los cuales Dios ve todo lo que ocurre en la congregación. Esto demuestra que en la congregación cristiana verdadera, Dios lo ve todo. Dios está presente con su Espíritu Santo y nada escapa a su visión. Luego dice que estas ruedas no se volvían en otra dirección cuando iban, dice el versículo 17. No se volvían en otra dirección. Repetimos la misma idea. No es así, díscolo, de un lado para otro, irracional. No, tenían una dirección clara, que es la que evidentemente marca el propio Jehová Dios. Estas ruedas tenían una apariencia, dice el versículo 16, tenían una apariencia que era gloriosa, un refulgir del crisólito. Tenía una belleza como la de las piedras preciosas. Y dice que su apariencia y su estructura eran tal como cuando una rueda resulta estar en medio de otra rueda. Parece ser que hay como una especie de superposición de ruedas entre ellas mismas. ¿Qué indica esto? Indica claramente que la influencia de Jehová Dios y sus ángeles fieles entre los cielos y la tierra está tan entrelazada, está tan armoniosamente enraizada entre ella, que es básicamente inseparable. Es decir, la familia verdadera de Dios aquí en la tierra no puede tener miedo de que se separe de la influencia celestial de Jehová Dios y sus ángeles. Esa influencia es tan compenetrada, tan entrelazada, tan entreunida entre sí, que es imposible que se rompa esa unidad entre la familia celestial de Dios y la familia terrenal que Dios tiene aquí, que es la congregación cristiana, el conjunto de cristianos verdaderos. El versículo 19 indica que cuando a las criaturas vivientes se las alzaba de la tierra, a las ruedas se las alzaba. Es decir, cuando Dios ordena a sus ángeles subir a los cielos, ellos suben. Y cuando ellos suben, se llevan, por decirlo así, esa influencia que han dejado en la tierra. Me explico. Cuando los ángeles fieles de Dios vienen a la tierra y cumplen determinados cometidos que Dios les manda para desempeñar aquí en la tierra, normalmente siempre en estrecha unión con su familia en la tierra, con los cristianos verdaderos, cuando hay este tipo de interacción, lo que los ángeles hacen en la tierra, eso tiene la aprobación de Jehová. Porque cuando Jehová les ordena volver a los cielos, eso no queda, por el hecho de que los ángeles se van, no queda deshecho o como que fuera inservible lo que los ángeles han hecho aquí en la tierra porque ahora se regresan, sino que lo que aquí han hecho queda bendecido y queda establecido aun cuando los ángeles luego se vuelvan. Eso nos da una gran confianza, nos da una gran seguridad de que cuando los ángeles de Dios interactúan en la tierra y lo hacen para nuestro bien, sus beneficios son permanentes y duraderos, aun cuando luego ellos se vayan.
Y seguimos leyendo, versículo 20, por ejemplo, dice que cuando el espíritu se inclinaba a ir a una dirección o a otra, las ruedas mismas se alzaban y iban en esa dirección. ¿Quién es el que maneja este espíritu? Es Jehová Dios, porque es su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, a quien en otras partes de la Biblia denomina como el dedo de Dios. Es la fuerza activa de Dios, es el poder de Dios, es esa mano de Jehová. Ese Espíritu Santo es la mano de Jehová, que determina cómo hacer las cosas, moverse por aquí, moverse por allá. Lo que Jehová diga, los ángeles obedecen. Imagínense. Dice que a donde quiera que el Espíritu se inclinaba a ir, versículo 20, ellas iban, inclinándose el Espíritu a ir allí, y las ruedas mismas se las alzaba cerca de ellas, al lado, porque el Espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. Es decir, cuando Jehová con su Espíritu dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos por aquí, vamos por allá, los ángeles obedecen, le siguen a Jehová. Por eso es que la familia de Jehová está tan unida. Hay una obediencia a las normas santas, perfectas, limpias, puras de Jehová. Y eso les da felicidad y unidad. Si nosotros hacemos igual, si nosotros obedecemos estrictamente lo que la Biblia nos manda a los cristianos, tendremos esa compenetración tan profunda, ese enraizamiento tan estrecho con la familia celestial de Jehová, que será imposible que nos dividamos, que nos separemos. Versículo 22 al 24 dice, y sobre las cabezas de las criaturas vivientes había la semejanza de una expansión, como el chispear de hielo sobrecogedor, extendida sobre sus cabezas por encima. Y bajo la expansión sus alas estaban rectas una a la otra. Cada una tenía dos alas que cubrían de este lado y cada una tenía dos que les cubrían del otro lado los cuerpos. Y llegué a oír el sonido de sus alas, un sonido como el de vastas aguas, como el sonido del Todopoderoso cuando iban, el sonido de un tumulto, como el sonido de un campamento. Cuando se detenían, bajaban las alas. Vemos de nuevo esta obediencia de los ángeles con Jehová, esta compenetración. ¿Están organizados? Sí. ¿Son una organización? No. ¿Son una familia? Sí. ¿Una familia feliz y organizada? Sí. Pero son una familia. La confraternidad, la confianza, el cariño que hay, hace sin duda que esta familia funcione de una manera perfecta. Que deja tan claro que quién es el que dirige todo. Dice el versículo 24, que el que lo dirige todo es el Todopoderoso. Por eso el título de este discurso, la familia celestial del Todopoderoso. Porque claro, el versículo 24 deja que es el Todopoderoso Jehová Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el hacedor de todas las cosas. Él, el único Dios verdadero. Él es el que dirige a su familia. Dice que es el sonido del Todopoderoso. Es el sonido del Todopoderoso que es como muchas aguas, como una catarata de aguas con esa fuerza, ese sonido de eco profundo. Así es el sonido del Todopoderoso. Y es un sonido como el de sus alas. ¿Por qué? Porque así como las alas figurativas dirigen al espíritu, el espíritu se mueve por su propia energía, ¿no? Se mueve de un lado para otro, pero ¿quién dirige ese sonido? ¿Quién dirige? ¿Quién dice a los espíritus muévanse acá, muévanse allá? Es el Todopoderoso. El sonido de sus alas es como el sonido del Todopoderoso. Es el sonido de un tumulto, el sonido de un campamento. Imagínese, la familia de Jehová es un campamento. Un campamento, una tienda por aquí, otra tienda por allá. Familias que están acampando juntas. Es el sonido de un campamento, es el sonido de la familia, de millones de ángeles que están alrededor del Todopoderoso. Y Jehová les dice, muévanse aquí, muévanse allá, hagan esto, hagan lo otro. Y todos obedecen con una alegría, con una felicidad, con un entusiasmo que rebosan de alegría por Jehová Dios. Dice, cuando se detenían, bajaban sus alas.
Estas alas, como dice el versículo 23, descubrían sus cuerpos, descubrían. ¿Por qué? Porque son santos. Cuando, cuando una criatura es santa, es limpia, se cubre. No por vergüenza, no por temor, sino porque su santidad está reservada solo para el Todopoderoso. Es en ese sentido que se habla de cubrirse. Es interesante que el versículo 22 menciona que sobre las criaturas vivientes dice que había una expansión que era parecido al chispear de hielo, como una expansión, una especie de expansión blanquecina. Esto demuestra que debajo de la cabeza de los ángeles, o sea, sobre la cabeza de los ángeles, mejor dicho, está la voluntad de Jehová. No es que Jehová los dirija como robots, no. Son criaturas absolutamente inteligentes, con libre albedrío. Pero es tanto el amor por Jehová, es tanto ese cariño y ese respeto que le tienen al Todopoderoso, que ellos reconocen que ellos están sometidos a la voluntad de Jehová. No es que realmente sean así, ojo, no es que sea que Jehová está arriba y ellos abajo, sino en el sentido de que ellos, aunque saben que tienen una familiaridad con Jehová, aunque saben que todos van caminando juntos, no pueden decir Jehová de tú a tú, le tienen respeto. Le tienen respeto. Le tienen respeto a Jehová. Versículo 25 al 28. Y llegó a haber una voz sobre la expansión que había sobre la cabeza de ellos. Cuando se detenían, bajaban las alas. Mire, dice, llegó a haber una voz sobre la expansión. Es la voz de Jehová. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas había algo como en apariencia, era como piedra de zafiro, la semejanza de un trono, el trono de Dios. Y sobre la semejanza del trono había una semejanza de alguien que en apariencia era como un hombre terrestre sobre él, arriba. Es el Todopoderoso. Y llegué a ver algo como el fulgor del electro, como la apariencia del fuego todo alrededor en el interior, tal como habíamos leído en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, describiendo la majestad de Jehová Dios, la gloriosa presencia de su persona, de su magnífica persona, que es semejante a fuego en fulgor, que reborbotea, por decirlo de algún modo. Dice que esa apariencia de fuego no solamente estaba todo alrededor dentro de él, sino que también desde sus caderas y hacia arriba. O sea, desde sus caderas hacia arriba era fuego, fuego. Y desde la apariencia de sus caderas, dice, y hacia abajo de sus caderas, dice, vi algo como la apariencia del fuego. Y él tenía un resplandor todo alrededor. O sea, él podía distinguir una especie de silueta humana, pero no es humano, es una apariencia. Es para darnos a entender que ahí hay un ser viviente, que es el Todopoderoso, pero no es que Dios tenga una forma humana. Algunos ignorantes dicen que el Dios bíblico es un Dios antropomorfo, o sea, un Dios de forma humana, pero eso es una auténtica apostasía, una auténtica ofensa contra Dios, porque Dios no tiene forma humana. Solo que ante el profeta se asemeja algo parecido a una figura humanoide, por decirlo de algún modo, para poder nosotros entender que eso no es un sol o una estrella, sino que es el Todopoderoso. Es la gloriosa majestad de nuestro amado Creador, Jehová Dios. Y de hecho, la descripción del profeta, él intenta ser lo más preciso al describir, pero le cuesta mucho describir, se evidencia en lo que dice el versículo 27, porque es tan interesante que dice que puede distinguir la diferencia entre esa figura de lo que son las caderas hacia abajo de las caderas hacia arriba. Puede ver esa diferencia, pero en realidad dice que cuando ve de caderas hacia arriba lo que ve es mucho fuego hacia adentro y hacia afuera. Y luego de caderas hacia abajo sigue viendo mucho fuego. O sea, no se puede tampoco distinguir una figura humana propiamente dicha.
pero lo que él ve es que alrededor tiene un resplandor que todo le rodea, es la gloria de Jehová, que eso tiene que ser algo impresionante de contemplar en visión, aún más en la realidad. O sea, a mí se me pone la piel de gallina cuando tan solo me imagino a los ángeles, a los espíritus, con esa gloria que tienen, y contemplar la magnificencia de la majestad de Jehová tan imponente, realmente impresionante, realmente impresionante. Y el versículo 28 dice, había algo como la apariencia del arco que ocurre en una masa de nubes en el día de una lluvia fuerte. Es decir, Ezequiel vio en torno a la persona de Jehová un arco iris. Así era la apariencia del resplandor que había alrededor. Era la apariencia de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando llegué a verla, entonces caí sobre mi rostro y empecé a oír la voz de uno que hablaba. Qué magnífica descripción, no solo de la familia celestial de Jehová, no solo de las criaturas vivientes, de estos ángeles que tienen esa gloria tan impresionante, sino que la apariencia de Jehová es mucho más gloriosa todavía. Tan solo leer estas palabras demuestra que la gloria de Jehová es infinitamente superior a la de los ángeles, que también son gloriosos. Y esto se le va a comparar a una organización que realmente todo lo que toca produce dolor, gente que sale renegando de Dios, atea, donde se violan derechos humanos, la dignidad humana queda totalmente destrozada, donde el insulto y la calumnia es el pan de cada día, donde el odio y el fanatismo, o sea, ¿cómo se puede comparar una organización tan corrupta con esta magnífica gloria de Jehová? Realmente ellos insultan a Dios cuando se quieren siquiera asemejar su pestilencia farisea con esta magnífica gloria de Jehová descrita en el capítulo 1 de Ezequiel. No tienen ni punto de comparación una cosa con la otra. Entonces queda muy claro por estas palabras que la familia de Jehová, por todo lo que acabamos de leer, está en perfecta armonía con su familia aquí en la tierra. Y que esta familia aquí en la tierra tiene que ser un fiel reflejo de lo que Él es en los cielos. Somos criaturas humanas imperfectas y nos equivocamos. Pero, como dijo el profeta Malaquías, se tiene que hacer una distinción clara, nítida, entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y el que sirve a Dios tiene que demostrarse por sus cualidades, así como las criaturas vivientes tenían cualidades magníficas, semejantes a las del león, a las del toro, a las del águila, a las del ser humano que obedece a Dios. Pues de la misma manera nosotros tenemos que tener cualidades cristianas para demostrar esta gloria de Jehová. Y esta organización no tiene nada que ver con lo que Jehová es. Pero ya que nos hemos salido de ella y queremos acercarnos, ¿no es cierto?, a esta magnífica familia celestial de Jehová, del Todopoderoso, y ya que hemos analizado en estos versículos que esta familia celestial se comunica directamente con nosotros aquí en la tierra para dirigirnos, miren lo que dice el capítulo 2. Cómo esta familia celestial de Jehová, que realmente no son los ángeles que hablan por su propia voluntad, sino que es Jehová el que habla por medio de sus ángeles, es el Jehová el que realmente dirige todo, el Todopoderoso. Miren lo que Jehová a través de sus ángeles nos dice a nosotros aquí en la tierra. Capítulo 2, versículos del 1 en adelante, mire, dice, y él, es decir, Jehová, a través de sus ángeles, según la visión que hemos leído, procedió a decirle al profeta, hijo del hombre, plántate sobre tus pies para hablar contigo. Y tan pronto como me habló, espíritu empezó a entrar en mí, y finalmente me hice plantarme sobre mis pies para que yo oyera a aquel que me hablaba. Claramente, cuando Jehová y sus ángeles se comunican con nosotros, nos llenamos de Espíritu Santo, así como
el profeta Ezequiel se llenó de Espíritu Santo. Esto por supuesto, y no tendría ni por qué decirlo. Esto no tiene nada que ver con ser un ungido por Espíritu Santo. Eso es otro tema muy diferente. Pero sin duda, Ezequiel, que vivió en tiempos precristianos, cualquier siervo de Dios, cualquier ser humano que quiere servir a Dios, cuando se comunica con Jehová por medio de la oración, cuando los ángeles interactúan con esta persona para dirigirla, para cumplir los cometidos que Jehová manda, se llena de Espíritu Santo. Y sabemos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 sobre el fruto del Espíritu Santo. Un fruto que se manifiesta en cualidades como el amor, el gozo, la paz, la gran paciencia, la benignidad, la fe, la apacibilidad, el autodominio. Estas cualidades espirituales tan magníficas deben ser la prueba inequívoca de que nos llena el Espíritu Santo, que se introduce en nosotros cuando nos comunicamos con Jehová y estamos formando parte de su familia, así como el profeta Ezequiel. Versículo 3 en adelante dice, y él pasó a decirme, hijo del hombre, te envío a los hijos de Israel, a naciones rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos mismos y sus antepasados han transgredido contra mí hasta este mismo día. Y los hijos de rostro insolente y duro de corazón, a ellos te envío. Y tienes que decirles, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. En cuanto a ellos, sea que escuchen o se abstengan, porque son una casa rebelde, ciertamente sabrán también que resultó haber un profeta mismo en medio de ellos. Jehová, cuando se comunica con nosotros, como hemos leído los versículos 1 al 5 de capítulo 2 de Ezequiel, Jehová tiene algo que decirnos. Jehová dice, te estoy enviando a naciones rebeldes, a hijos de Israel que se han rebelado contra mí, que han transgredido contra mí. Cuando Jehová nos usa a través de estas reuniones cristianas para alimentarnos espiritualmente de su palabra, la Biblia, un alimento que nos proporciona el esclavo nombrado, Jehová nos dice, aliméntense de este alimento espiritual, pero los estoy enviando con este alimento a las naciones, para que prediquen, para que las personas que aún no son cristianas sepan que son casa rebelde, que no están obedeciendo los mandatos de Jehová. Es ahí la gran importancia de predicar, como Cristo nos dijo, vayan y hagan discípulos. La obra de predicar y de dar testimonio es una obra importantísima en un cristiano. Claro está, antes de predicar tenemos que practicar, no podemos ser hipócritas. También tenemos que hacer obras en favor de los más desfavorecidos, porque eso es una muestra de amor que Jehová quiere que a través de nosotros como cristianos verdaderos demostremos ante los más humildes. Jesucristo alimentó a los pobres, Jesucristo sanó a los más desfavorecidos. Tenemos que hacer obras de caridad por los más desfavorecidos. Pero también Jehová, como dicen estos versículos, nos envía a dar un testimonio de advertencia contra la rebelde casa de Israel. Hoy día, los testigos de Jehová, como organización corrupta que son, que han perdido ya hace varios años el favor de Jehová, ellos son casa rebelde, y Jehová nos envía para poder denunciar su corrupción. Por esa razón, Jehová permite que a través de este tipo de discursos bíblicos denunciemos la corrupción que los testigos de Jehová tienen, porque esa corrupción no solo mancha el nombre de Jehová, que es algo muy grave, sino que además extravía y engaña a personas de buen corazón. Entonces, Jehová nos dice, sea que te escuchen o no, ciertamente sabrán que también hubo un profeta en medio de ellos. Los testigos de Jehová en algún momento se darán cuenta que aquí hubo un profeta que les habló la palabra de Jehová. ¿Y saben ustedes cuándo ellos se darán cuenta? Cuando les caiga la calamidad. Porque de cierto les digo que los testigos de Jehová tendrán que sufrir la misma disciplina que sufrieron los israelitas en el año 607 a.C. por mano de los babilonios y en el año 70 por mano de los romanos.
una disciplina semejante les acaecerá a los testigos de Jehová, y si no, tiempo al tiempo. Versículo del 6 al 8, para terminar el análisis de este libro de Ezequiel. Y tú, oh hijo del hombre, le dice Jehová al profeta, y también nos dice a nosotros como cristianos verdaderos, no tengas miedo de ellos, y no tengas miedo de sus palabras, porque hay gente obstinada y cosas que te punzan, y entre escorpiones moras. De sus palabras no tengas miedo, y ante sus rostros no te sobrecojas de terror, porque son casa rebelde. Jehová nos dice a nosotros los cristianos teócratas, no tengas miedo de los testigos de Jehová, no tengas miedo de sus amenazas ni de sus palabras. Jehová sabe que esas personas obstinadas nos punzan, nos aguijonean con sus abusos, con sus menosprecios, con su ostracismo que nos causan, que nos separan familias, etcétera, etcétera. Pero Jehová dice, no tengas miedo de ellos. De sus palabras no tengas miedo, no te sobrecojas de terror. ¿Y saben por qué? Porque dice, son casa rebelde. Jehová sabe que ellos son los que están mal, porque ellos no tienen a la Biblia como su máxima y única autoridad, que es el principal requisito que un cristiano tiene que cumplir, además del amor. Pero es que el amor está en la Biblia. Entonces, cuando ponemos a la Biblia como nuestra única y máxima autoridad, es evidente que tenemos que ser amorosos porque está mandado en la Biblia. Pero esta organización de los testigos de Jehová no tienen a la Biblia como su única y máxima autoridad. Tienen al cuerpo gobernante. Y si el cuerpo gobernante les dice una cosa que es antibíblica, ellos prefieren creerle al cuerpo gobernante y esperar los años que haga falta hasta que el cuerpo gobernante se le ocurra cambiar. O sea, no les importa ofender a Jehová, creyendo entendimientos descabellados que a veces ha promulgado este cuerpo gobernante apóstata. Entonces, imagínese, qué casa tan rebelde. Y Jehová nos dice, no le tengas miedo a ellos son casa rebelde. Jehová está con nosotros si nosotros estamos con la Biblia. Versículo 7. Y tienes que hablarles mis palabras, sea que oigan o se abstengan, porque son un caso de rebelión. Jehová nos dice, habla a esa casa de Israel, habla a ellos que se creen pueblo de Dios, háblales. Sea que te escuchen o no, háblales. Son casa rebelde. Jehová nos ha comisionado para denunciar las corruptelas de esta organización que afirma ser pueblo de Dios llamada Testigos de Jehová. Yo lo he hecho ya durante varios años, y como ellos son casa rebelde, que se obstinan, que no quieren cambiar ni mejorar, quieren seguir en su misma corrupción, ellos incluso quisieron silenciar mi voz, pero ellos son casa rebelde. Jehová es el que nos está mandando, con la autoridad de su palabra, la Biblia, para hablar estas cosas. Y versículo 8 termina diciendo, y tú, oh hijo del hombre, oye lo que te hablo. No te hagas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y nosotros decimos, Jehová bendito Dios, comemos lo que tú nos das. Comemos tu santa palabra, la Biblia. Nos alimentamos espiritualmente, no de atalayas, no de despertades, no de publicaciones, sino solo de tu palabra, la Biblia, porque tu palabra, la Biblia, es la fuente del verdadero alimento espiritual. Y nosotros no queremos ser rebeldes como esta organización religiosa que mancha el nombre de Dios o como otras que hay en la cristiandad apóstata. No queremos ser como ellos. Nosotros, por el contrario, queremos ser obedientes a Jehová. Aquel que dirija su familia celestial, también queremos que nos dirija a nosotros, que somos su familia terrenal. Queremos abrir nuestra boca y comer el alimento espiritual que Jehová nos proporciona. Y sabemos que hay esta sintonía entre la familia de Dios en los cielos y la familia de Dios en la tierra. No solamente por lo que ya es tan claro y evidente, por lo que hemos analizado de este capítulo 1 y 2 de Ezequiel, que ha sido un análisis maravilloso. Yo no sé ustedes, pero yo personalmente
lo he disfrutado como nadie. Este banquete espiritual magnífico que realmente me llena el corazón de alegría. Y bueno, ya estamos cerca de terminar esta preciosa y sagrada reunión cristiana y vamos a terminar por analizar los últimos versículos de este discurso. Efesios capítulo 1, versículo del 9 al 11. Vamos a ver cómo claramente esta familia celestial de Jehová que hemos descrito en el libro de Ezequiel realmente está en estrecha armonía con esta familia terrenal de cristianos teócratas que Jehová nos dirige. Mire, Efesios capítulo 1, el último texto que vamos a analizar en este discurso de hoy. Efesios capítulo 1, versículo del 9 al 11. Dice, Efesios 1 del 9 al 11. Efesios 1 del 9 al 11 dice, por cuanto, hablando de Dios, nos dio a conocer el secreto sagrado de su voluntad. Él nos ha dado a conocer el secreto sagrado de su voluntad. ¿Cuál es el secreto sagrado de su voluntad? La Biblia. Es según su beneplácito que él se propuso en sí mismo para una administración, dice administración, no organización, administración, al límite cabal de los tiempos señalados, a saber, reunir todas las cosas de nuevo en el Cristo, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra, sí, en Él, en unión con el cual a nosotros también se nos asignó como herederos, por cuanto fuimos predeterminados según el propósito de aquel que opera todas las cosas conforme a la manera como su voluntad aconseja. Qué hermosas palabras. Es la voluntad de Jehová la que nos aconseja cómo hacer las cosas. Conforme a la manera como su voluntad aconseja. ¿Cómo es la manera en cómo Jehová nos aconseja? Solo mediante la palabra de Dios, la Biblia. Recuerde eso. Solo mediante la palabra de Dios, la Biblia. ¿Hay un esclavo nombrado? Sí, lo hay. Mateo 24, 45 al 51. Hay un esclavo nombrado que nos da alimento espiritual. Pero quítese usted de la cabeza que el esclavo nombrado sea una especie de santo al que adorar, al que venerar, al que orar y al que donar y al que etcétera, etcétera. No, es una guía nada más. Aquí el que manda es Jehová y a él tenemos que obedecer, a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, que es nuestro dechado, nuestro modelo. Y la manera como su voluntad aconseja y nos dirige es que él, a través de Cristo, dice que está reuniendo, dice el versículo 10, todas las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. ¿Cómo él reúne? Bueno, en los cielos él ya ha reunido las cosas porque él tiene a los ángeles fieles que le adoran, que le sirven fielmente, los tiene reunidos en él. La familia de Jehová ya está unida porque ya se expulsó a Satanás y sus demonios, a estos hijos espirituales rebeldes, se les expulsó desde los cielos a la tierra y ya no forman parte de esa familia santa de Jehová y por lo tanto ya no la pueden contaminar. Hay una reunión perfecta en los cielos. Aquí en la tierra, bueno, los cristianos teócratas verdaderos, aunque estamos rodeados de una sociedad humana que está alejada de Dios, pero nosotros sabemos cuál es el camino. Y esto nos crea unidad. Unidad. Y esa unidad la marca la palabra de Dios. Esa unidad es el reunir todas las cosas en la tierra. ¿Y a dónde tenemos que acudir? A la congregación cristiana verdadera. La congregación cristiana verdadera es la institución por la cual Jehová está reuniendo todas las cosas en la tierra. Y la congregación cristiana es la congregación que Jesucristo fundó. No es una institución religiosa u otra, sino que está formada por aquellos que practican lo que enseña la Biblia, por los cristianos verdaderos. Bueno, nosotros tratamos de ser cristianos verdaderos y nos denominamos teócratas para diferenciarnos de otras denominaciones supuestamente cristianas, pero si algo nos caracteriza a los cristianos teócratas a diferencia de otras denominaciones, es que nosotros declaramos públicamente lo siguiente. Nuestra única y máxima autoridad es la Biblia, ni siquiera el esclavo nombrado, aunque reconocemos que Cristo lo ha nombrado para darnos alimento espiritual, pero la autoridad
única y exclusiva es la Biblia. Y bueno, la congregación cristiana es sin duda alguna, ¿no?, esa institución, ese instrumento por el cual, o como queramos decirlo, esa administración, como dice el versículo 10, es una institución, una administración que usa Cristo para poder reunirnos. Y la congregación cristiana está conformada por los ungidos y por la gran muchedumbre, como dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Los ungidos están descritos en este versículo 11, Efesios 1:11, dice: en unión con el cual, es decir, en unión con Jesús, a nosotros también se nos asignó como herederos. Nosotros somos herederos con Cristo. Aquellos que somos ungidos, estamos unidos a Cristo. Vamos a heredar un reino si morimos fieles a Jehová. Pero en esa herencia que esperamos, solo la obtendremos si perseveramos fielmente hasta la muerte. Si somos fieles y obedientes a la palabra de Dios hasta la muerte. Eso no es fácil de conseguir, eso es bastante complejo. Es una tarea muy ardua. No es fácil de conseguir. Muchos lo intentamos, muchos lo han intentado, pocos lo logran. Pero si nos esforzamos, seguimos demostrando que tenemos ese ungimiento que nos identifica como cristianos verdaderos y por lo tanto podemos ser una luz para otros que, como cristianos, que quizás no tienen la esperanza celestial, tienen la terrenal, pueden identificarnos y decir: Dios está con ustedes. Voy con ustedes porque he oído que Dios está con ustedes. Y esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos verdaderos. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, la Biblia es nuestra única y máxima autoridad. El esclavo nombrado nos dice: sigamos a la Biblia como nuestra única y máxima autoridad. Y ella nos indica el camino. Hay una administración que Cristo está usando por la voluntad de su Padre Jehová. Esa administración es la congregación cristiana, formada por los ungidos y la gran muchedumbre. Apocalipsis capítulo 7. Y esa congregación cristiana está formada por ungidos y gran muchedumbre que son cristianos verdaderos. Es decir, cristianos que se esfuerzan por seguir a la Biblia como su única y máxima autoridad. La obedecen. Solamente esto, nada más. Y eso nos identifica como cristianos verdaderos. Y si hacemos eso, entonces estamos formando parte de esta familia terrenal de Jehová, que está en perfecta armonía con la familia celestial de Jehová. Y eso nos permite no ser como esto, sino ser como esto, una familia unida. Muy bien, pues muchísimas gracias, queridos hermanos, queridos amigos, por prestar atención hasta este momento del vídeo en esta sagrada reunión cristiana. Después de haber disfrutado de tan abundante alimento espiritual que hoy Jehová nos ha proporcionado con tanto amor y cariño, vamos a entonar un cántico de alabanza a Jehová para finalizar esta sagrada reunión cristiana, después de lo cual terminaremos con una oración. El cántico que vamos a entonar ahora, que tan apropiado es para terminar esta reunión, es el cántico número 219, cántico número 219 que se encuentra en el mismo volumen 5 que habíamos buscado al comienzo de esta reunión, y se intitula El trono celestial de Jehová, cántico 219. Tú solo, Jehová, eres Dios, tu glorioso trono inspira temor, cual esmeralda emanas fulgor. Dios de gran serenidad, nos das tu amor. A
Hay 24 ancianos allí, sacerdotes con Jesús en el servir, siempre en los cielos se da saber tu amor, justicia, sapiencia y poder. Relampaguear procede dejar. Escuchemos con atención la verdad. Pureza indica tu vitreo mar. Si tu ley seguimos bien, nos limpiará. Te honren a ti por tu lealtad. Todopoderoso Dios, eres veraz. Cristo ya es Rey, merécelo. Es mediante el que a ti damos honor. Muy bien, pues oremos a Jehová para darle las gracias. Bendito Padre Jehová, te estamos muy agradecidos porque realmente nos has hecho gozar, disfrutar con una gran alegría de este maravilloso banquete espiritual. Hoy nos has enseñado a través de tu palabra inspirada, la Biblia, de este magnífico relato escrito, de este testimonio presencial que tuvo tu profeta Ezequiel hace ya muchos siglos atrás, sobre esta visión gloriosa de tu magnificencia, de tu magnífica persona, rodeado de tu maravillosa familia celestial, que día a día, año a año, era a era, momento tras momento te sirve, desde incontables tiempos atrás hacia adelante, te sirven fielmente. Hemos visto en el capítulo 1 de Ezequiel la maravillosa armonía que hay en tu familia celestial, cómo la felicidad inunda a cada uno de tus hijos espirituales, cómo ellos te obedecen de buena gana, porque disfrutan obedeciendo tus santas normas que están en tu palabra, la Biblia, y que todo lo que tú enseñas, bendito Padre, es de una pureza y de una perfección tan sublime que inevitablemente practicarlas nos produce felicidad, bendición, paz y prosperidad en nuestras vidas. Bendito Padre, queremos ser reflejo precioso y hermoso de esa unidad y de esa felicidad que hay en tu familia celestial. Queremos formar parte de tu familia terrenal. Queremos obedecerte, bendito Dios. Queremos formar parte de tu familia terrenal siguiendo estrictamente lo que nos enseñas en tu palabra, la Biblia, del mejor modo que podamos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, que queremos que nos llene para poder reflejar las cualidades de este Espíritu que tú nos das y poder ser parecidos a tus santos ángeles que te sirven con tanta fidelidad. Bendito Padre, queremos agradarte, queremos obedecerte y queremos adorarte dentro de esta familia terrenal que se asocia con la congregación cristiana teócrata verdadera, que está conformada por ungidos y también por miembros de la gran muchedumbre que tienen la esperanza de vivir en la tierra y que todos juntos queremos servirte en unidad, no como una estructura jerárquica, piramidal,
donde unos están arriba y otros abajo, no. Queremos servirte como una familia unida. Queremos ver a nuestros hermanos cristianos como compañeros en la fe, como amigos y como hermanos espirituales a los que amamos. Todos aquellos que nos están escuchando en este vídeo, a través de esta reunión, te pedimos que los bendigas, bendito Dios. Gracias, Padre, por convocarnos a este banquete espiritual que hoy nos has proporcionado. Te pedimos tu bendición para todos nosotros, el perdón de nuestras ofensas, que lamentablemente cometemos de un modo u otro, y elevamos esta súplica por el medio que tú nos has dispuesto entre tú y nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y que la paz sea con todos ustedes.